Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orlov. Y en los próximos minutos vamos a estar compartiendo toda la información a nivel provincial, nacional e internacional. Estamos muy contentos. En 2 de mayo terminó ganando uno de nuestros ciudadanos la poseada. Tuvo un importante descuento en impuestos, dicho sea de paso, pero bueno, ya esta persona informó que va a ayudar a sus hijos, va a construir o terminar de construir un local comercial, es un tarefero, bienvenido sea. Llegamos a octavos de final, estamos súper contentos en 2 de mayo, súper contentos. Así que hay mucho para compartir. No hay muchas en realidad noticias, hay mucho ruido. Uno entra en las páginas de noticias y hay un montón de publicaciones, pero qué sé yo. Bueno, Marruecos se metió en los cuartos de final también, uno de los primeros países en meterse en el cuarto de final. Y un montón de noticias más. Lo que pasa es que cuando estamos grabando esto, Marruecos ya había llegado. No sé cómo terminará la situación para cuando este programa se emita. Pero en definitiva, un partidazo ayer el de Cabo Verde y Argentina. Partidazo. Pensar que los muchachos de Cabo Verde lo buscaban por LinkedIn. O sea, lo buscaban por internet a los... A ver, son una serie de islas y no son más de 500.000 habitantes. O sea, es la mitad de la provincia de Misiones. Claro, con esto de que la FIFA ahora quiere meter más países, invitó a Cabo Verde, buscaron jugadores, hicieron un laburo espectacular. Si estos muchachos entrenan como la Argentina y aprenden a hacer pases y a jugar tácticamente, Cabo Verde tiene muchas posibilidades, muchísimas. Tienen un buen equipo, saben jugar muy bien. O sea, Argentina fue mucho más estratégica, mantuvo la pelota en su poder casi el 63%, 60-63% del tiempo. Pero bueno, los partidos se ganan ganando con goles, ¿no? O sea, lo que menos queríamos era llegar a penales con estos muchachos, que aparte de ser jóvenes, son muy fuertes y tienen un excelente arquero. Un hombre muy humilde también que se destacó. Y ojalá que salgan contratos internacionales para muchos de estos jugadores que tienen un potencial increíble. Cuando entraban a vestuario, los argentinos los aplaudían. La verdad que era para aplaudirle. La Argentina tiene esto, que hace un gol y se va para atrás. Porque tienen que ahorrar fuerzas para el próximo partido, porque ya el martes tenemos otro partido por los cuartos de final. Entonces, claro, es complejo cuando vos tenés un rival tan duro que te pone un 1-1 y empezás a sudar la gota gorda. Porque si todo lo que queríamos ahorrar de energía para llegar bien al martes, ahora resulta que tenemos que lucharla. Es bien de argentino, ¿no? Remar con alambre en dulce de leche. Pero bueno, no importa, ya pasó, estamos felices, hubo varios festejos, por suerte no hubo ningún escándalo. Aunque tengo acá unas noticias referidas a unos enfrentamientos ahí en Puerto Rico con la policía, porque la última vez, ¿se acuerdan que mostrábamos a un muchacho que con un machete en un festejo se quiso agarrar con 2 o 3? No sé, la gente está muy local. Principalmente los jóvenes, ¿no? A ver, los jóvenes son reflejo de los adultos, sin más, ¿no? Esto de que los padres salen a decir, no, es que no controlo a mi hijo, no. Tu hijo es tu reflejo, punto. Que después, ya con cierta edad, con las amistades, bueno, pero cuando está lejos de la casa. Mientras está bajo tu casa, mientras está bajo tu tutela, tu hijo es tu reflejo. Ya está. De tal hijo, tal padre. Ya está. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, habría que llamar a los abuelos, como dije la vez. Citar a los abuelos y a ver qué pasa. A ver, abuelos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué su nieto y su hijo salieron así? En fin, nada, chiste aparte, realmente es increíble lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido estamos muy preocupados, no solamente nosotros, sino las autoridades en general. Bueno, acá en 2 de mayo no están muy preocupados, no están muy ocupados. Pero lo importante es que hay por lo menos un debate social muy interesante en San Vicente, en Posadas, en Aristóbulo del Valle, sé que se han reunido para analizar el tema de los jóvenes, porque pasan cositas. En Irigoyen, me olvidé que en Irigoyen, ahí en el límite con Brasil, estaban muy preocupados también con el tema del consumo de estupefacientes. Muy preocupados, muy grave lo que está pasando con los jóvenes. Nadie está hablando del tema, se esconden estadísticas, hay mucho para hablar. La provincia ha hablado en su momento, pero muy tímidamente. Han invertido más profesionales. Bueno, esto es un tema. Después lo vamos a estar analizando cuando toque la situación. Quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de la cooperativa de agua y otros servicios públicos de San Vicente Limitada, porque han adquirido
el local donde alquilaban para los cortejos fúnebres, o sea, no para los cortejos fúnebres, sino para el edificio utilizado de funeraria, ¿no? Donde se hacían este, los velatorios. Y en un comunicado de la Cooperativa de Agua y otros servicios públicos expresaron su satisfacción al adquirir lo que sería este edificio, concretamente mediante una inversión de $180.000, que no es poco, aparte ese lugar está muy bien ubicado estratégicamente, esto está a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra de la terminal de colectivos, a una cuadra del Banco Nación, no tiene nada que ver, pero para que se ubiquen geográficamente donde se encuentran, ¿no? Se encuentra muy, muy céntrico. Y claro, esto ya tiene muchos años alquilando y ahora pudieron adquirir este edificio, en donde, bueno, Celestial Sepelios tiene este local aquí, que es bastante básico, pero con todas las comodidades, incorporar una cocina y demás, lo cual hace que sea un lugar muy cómodo en comparación a otros, ¿no? En definitiva. Así que bueno, un saludo a nuestros amigos ahí de la cooperativa de San Vicente, la cooperativa de agua, que bueno, como nosotros tienen un montón de servicios, entre ellos, lógicamente, el de sepelio. También el de agua potable y agua, o sea, aparte del agua potable que es de red, también tienen agua en bidones, que es diferente. Y con mineralizada sería, mineralizada. Hay un montón de otros servicios más que ofrecen, así que bienvenido sea. Bueno, ¿qué tengo por acá? Increíble. Joven resultó con lesiones tras un leve despiste y vuelco en el Soberbio. Un joven de 23 años sufrió lesiones leves tras protagonizar un despiste con su automóvil sobre la ruta provincial 2 a la altura del kilómetro 10 en el Soberbio. Llevaba como unas silletas, ¿no? También. Sí. Bueno, fue el jueves acerca de las 21:35. Esto es un Fiat Palio. Terminó volcando con las ruedas para arriba. El conductor es Ángel Osvaldo. Fue trasladado al hospital local donde le diagnosticaron lesiones en el hombro izquierdo, que es lo que te da la ventanilla, ¿no? Y recibió el alta médica posteriormente. Pero bueno, el trabajo de los bomberos también del Soberbio y de todos lados, excelente. Los bomberos voluntarios del Soberbio adquirieron equipamiento nuevo que lo estuvieron mostrando y los bomberos voluntarios de 2 de mayo, ya se lo habíamos comentado, pero ahora la trajeron y la plotearon a la nueva camioneta S10 que está disponible para los bomberos voluntarios de nuestro municipio, así que felicitaciones. Son pocos los cuarteles que han recibido estas unidades. Seguramente harán la presentación pública en los próximos días porque ayer la trajeron ploteada. O sea, la trajeron desde Mendoza, tengo entendido, no sé de dónde. Sí, creo que de Mendoza. La trajeron blanca y ya lista. Y ahora faltaba el ploteo y creo que ayer la trajeron ploteada. La estaban ahí revisando los bomberos. Espectacular, espectacular. Para un primer contacto con la situación, ya sea por un incendio forestal o por lo que sea, necesario para llevar equipos y demás, un montón de logística, digamos, sería un vehículo de logística, bienvenido sea. Ya seguramente lo vamos a estar mostrando, por eso digo, los bomberos lo van a presentar. Tengo las fotos, pero no las voy a presentar antes que los bomberos, que ellos son los que en definitiva tienen la posibilidad de hacerlo de manera oficial. Entonces, cuando ellos lo hagan, lo vamos a traer, porque no le quiero arruinar la sorpresa a los propios bomberos voluntarios, ¿no? Pero estoy muy contento porque nuestro cuartel está logrando muchísimos éxitos, al igual que los bomberos de San Vicente, del Soberbio, de la región, que crecen, se preparan, se capacitan, se especializan. Me parece increíble, me parece increíble. Así que felicitaciones a los bomberos, porque son en este tipo de situaciones donde realmente se los ve, ¿no? Donde trabajan y donde se manifiesta su capacidad y su compromiso y su vocación de servicio que tienen, como siempre decimos. Bueno, vamos a hablar un poco de los distintos inconvenientes que hubo días atrás con los temporales, en donde, bueno, lamentablemente hay zonas que se vieron mucho más afectadas, como pasa con Tobuna, ahí en San Pedro, que ya tiene lamentablemente muy mala experiencia con los temporales y tuvieron que, bueno, techar algunos edificios, viviendas que se habían visto afectados por los fuertes vientos y lo tuvieron que hacer a plena tormenta porque el agua no paraba de caer. Esto también provocó incluso la caída de algunos árboles, como en este caso, que eran algunos antiguos, que algunas ramas incluso golpearon en algunas viviendas. Se tuvo que trabajar con motosierras y se tuvo que realizar la poda de los árboles con algunos daños a las viviendas que, bueno, no fueron graves, pero sí preocupantes. Aquí hay, digamos, árboles que cayeron sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que muchos vehículos tuvieran que conducir con cuidado en la zona.
es muy difícil. Uno dice, che, pero pasó la tormenta hace 2 horas y siguen estando estos troncos en la calle. Es que es imposible, humanamente es imposible atender todo. Uno prioriza. Si hay un poste con energía eléctrica, uno va, ¿qué va a hacer? Va a priorizar claro, va a priorizar lo que es el poste de energía eléctrica, no va a estar priorizando lo que es este, un árbol que está por ahí caído, que uno lo ve de lejos. Pero bueno, en fin. Estoy viendo si no hay noticias de algún hecho. Estoy leyendo que hicieron unos allanamientos, policía garantizó la seguridad durante los festejos de la Argentina. Quiero ver si tengo, porque por acá, a ver, tenía una información muy importante. A ver, lo voy a descargar y lo voy a subir porque no lo tenía preparado. Ahora lo cargo en nada. En 2 minutos ustedes me esperan y ya. Cosita de nada, cosita de nada. Ya estamos ya. Lo que quería mostrarles esto porque la semana que viene vamos a tener cortes programados de luz acá en 2 de mayo. Muy atento a esto porque EMSA está empezando a reemplazar los postes de la línea 33 kilowatts por los postes, o sea, está reemplazando los postes que son de madera por estos postes de hormigón que vemos acá. Lo cual nos viene súper bien, porque siempre que llueve hay un corte porque cae un poste de madera, lo parchan con otro poste de madera. Esto escapa a la cooperativa, ¿entienden? Esto no es una cuestión de la cooperativa. La cooperativa ha reemplazado muchísimos postes de madera por los de cemento o de hormigón, digamos, y ha garantizado un servicio muchísimo mejor. Incluso vemos que hay más cables forrados, hay cables mucho más preparados para distintas temperaturas, que esto también afecta. Todo esto, en principio, ayudaría un montón porque ya en la parte de mantenimiento por 50, 60, 70 años te lo olvidás. Si ya los postes de madera bien curados con aceite en su momento duraban 30 años, con esto tenemos el doble o más. Bueno, salvo que haya alguno que choque el vehículo, pero muchos de los lugares donde van a colocar estos postes no cruzan ni los vehículos, así que tenemos postes para muchísimo tiempo. ¿Cuándo van a cortar la luz? En principio sería el miércoles 8 de julio, de 7 a 11, o sea, prácticamente toda la mañana. Pero ojo, el sábado también van a volver a hacerlo, ¿sí? El sábado también. Entonces está todo preparado. A ver, salvo que haya alguna contingencia climática, ¿no? O sea, si llueve, eso se suspende por lógica. Pero en principio, por lo que vi, no sé, yo no miré el pronóstico extendido, pero en principio creo yo que no va a haber problema, no va a haber ninguna tormenta, ninguna lluvia intensa. Estoy mirando ahora, déjeme mirarlo por las dudas. Pero en principio no habrían problemas. No, miércoles, jueves, medianamente. Eh, Mañana y pasado, o sea, lo que vendría a ser domingo y lunes, se prevé algunos chaparrones aislados, nada del otro mundo, con descenso térmico, por supuesto. De hecho, el martes vamos a tener mínima de 3, 4 grados con máxima de 15 y el miércoles mínima de 2 con máxima de 20. Está lindo el invierno. Bueno, después sube un poquito la temperatura, aunque no mucho, y bueno, el viernes, sábado de la próxima semana, ya con las vacaciones en puerta, porque el 8 creo que es el último día de clases. Porque el 9 es feriado, porque es el 9 de julio, no hace falta que se los explique, y el 10 es feriado puente. Entonces el jueves no hay clases, viernes feriado puente, así que el 8 sería el último día de clases y ya empiezan las vacaciones de invierno acá en Misiones al menos. Como dato, qué sé yo, ya le metí toda la información junta, qué sé yo. Pero en principio, bueno, insisto con esto, miércoles 8 de julio, de 7 a 11, corte de energía eléctrica por cambio de poste. Bienvenidos, ya era hora. Bueno, ¿qué más tenemos? Más information. 2 incendios en viviendas en San Vicente. Uno fue causado por la caída de un rayo. Es una cosa increíble. Un incendio parcial afectó una vivienda de Julia, de 29 años, en San Vicente durante la madrugada de este jueves, luego de que un rayo impactara sobre la estructura. El hecho ocurrió cerca de las 5:25 en el kilómetro 1 de la ruta provincial 221. Hubo varios rayos fuertes que incluso me sorprendió bastante porque con quien hablaba decía, ¿escuchaste el rayo que cayó? Y era gracioso porque a medida que me iba hacia San Vicente, más personas escucharon ese rayo. O sea que fue un rayo muy fuerte, no digo puntualmente pero ese día de la tormenta hubo un par o 3 rayos que cayeron muy fuerte durante la madrugada. Uno fueron creo que a las 2, 3 de la mañana, otro a las 5 y así. Que fueron muy fuertes que todo el mundo pensó que cayó al lado de su casa. O sea, imagínate lo fuerte que fue que toda la gente en la región, en un radio de 30 kilómetros, sintieron como que cayó al lado suyo, ¿no?
Capaz cayó en el medio de un monte, no lo sé, no vi personas afectadas. Pero en San Vicente, esto ya está a más de 30 kilómetros, sí cayó este rayo sobre la vivienda y le provocó este incendio. De hecho, fue bastante grave el incendio, no crean que fue así nomás. Acá hay un pequeño video. A ver, fue fuerte. Ya, cortaron al Romeo. Cortó con un rayo. ¿Ah? Cortó con un rayo. Claro, el bombero le estaba preguntando al vecino, ¿cortaron la luz porque tienen que trabajar y demás? Dijo, no, ya se cortó porque cayó el rayo, ya. Olvídate con la luz. No, claro. Sí. Cae un rayo sobre la línea, te quema los cables, te los derrite. Una cosa impresionante. Bueno. Y después hubo otro hecho donde una vivienda fue destruida por completo ahí en el barrio obrero. No sé exactamente el motivo. No lo dicen. Aparentemente una falla eléctrica. Pero fue en el mismo día. Unas horas antes. Esto fue a las 3:35 de la mañana. Justo el dueño no se encontraba en el domicilio. Bajo la intensa lluvia. No sé si fue producto de otro rayo que generó un cortocircuito, no lo sé. Pero la casa se quemó por completo. Y luego esta otra vivienda de familia que también, fíjense lo que cayó en el techo, como quedó las vigas, ¿no? Por favor. Es que hay que recuperar la casa después. Aunque vos reemplaces todas las partes quemadas, el olor dentro de tu vivienda queda por meses. Es que el olor a quemado queda meses y hasta años, me animaría a decir, ¿eh? Difícilmente, aunque reemplaces todo, porque eso se impregna. Más si tocó algún plástico o algo, eso se impregna en la vivienda. Hay días que vos no lo sentís, pero por ahí está por llover, empieza a humedecer un poco y reflota ese olor a quemado, ¿no? Y también todo el miedo que te generó la situación también. Es traumatizante. Dios mío, lo peor que te puede pasar. Pero bueno, en principio salvaron la vivienda, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. ¿Qué más información tenemos por acá? Esto. Escuchaban gritos de auxilio y detuvieron a un brasileño armado dentro de una vivienda en el Soberbio. Un brasileño de 31 años fue detenido por la policía que había ingresado en una vivienda de una mujer en el barrio El Soberbio. El procedimiento se realizó el miércoles cerca de las 21 en Paraje Naranjera. Según decían los efectivos policiales, a ver, ellos lo relatan así, capaz no fue así, pero esa es la versión oficial. Yo les cuento cómo informa la policía, ¿no? Según informaron, desde la comisaría segunda, patrullaban la zona cuando escucharon gritos de auxilio de la chacra. Al ingresar a la vivienda, sorprendieron al sospechoso, lo detuvieron en el lugar y tenía esta arma. El hombre fue identificado como Guillaume Goulin. Tenía en su poder un revólver calibre 38 y fue secuestrado por la policía. Ahí vemos el revólver con 3 proyectiles arriba de la mesa. Y la vivienda era la propiedad de una mujer de 26 años. No sé si había una relación o no, si era una situación de robo, no lo sabemos. Pero en principio está demorado el hombre. No sé si detenido, pero bueno, capaz que detenido. Bueno, hay dos cosas que quiero mostrarles rápidamente porque muchas consultas he tenido en estos últimos días por la situación de la tercera trocha en la Ruta Nacional 14, que decían, no va a salir esto, Orloff, no te preocupes, esto no va a salir, no va a salir. Bueno, ya hay reuniones, ya se está hablando del tema. Presentaron proyecto de obra sobre la Ruta Provincial 17 en reuniones con vecinos. Lo de la Ruta Provincial 17 es exclusivamente de la Dirección Provincial de Vialidad. Si bien es cierto que lo que se hace en Ruta Nacional 14 es también con vialidad provincial, entendamos que hay un tema ahí con los costos del combustible, los impuestos. Es un poco complejo explicarlo, creo que en alguna publicación de Misiones Informa lo hemos explicado con detalles cómo funciona este tema de los impuestos y demás, aunque el gobierno provincial no lo reconozca, pero ahí están los fondos. Bueno, los vecinos del paraje Piraimini, en Dos Hermanas y 3 comunidades en Vía de Pozo Azul, participaron de esta reunión informativa donde se presentaron estos proyectos. Se dieron a conocer los trabajos que contemplan la construcción de un nuevo puente, travesías urbanas, banquinas asfaltadas, la repavimentación de más de 50 kilómetros de ruta, que desde El Dorado hacia Bernardo de Irigoyen prácticamente, que les garantizo hacía muchísima falta. Los asistentes realizaron consultas, plantearon inquietudes e incluso dieron algunos consejos que se tomaron nota y esperemos que se lo aplique. Y esto sirve un montón para que se tomen los primeros conocimientos de las obras. Pero también se presentaron el proyecto de mejora sobre la Ruta Nacional 14. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros les informamos que estos proyectos
se iban a estar presentando en Oberá y luego se iba a estar presentando también en Campo Viera, si no me equivoco. Sí. Bueno, la Dirección Provincial de Vialidad realizó audiencias de consulta pública para presentar el proyecto de construcción de las terceras trochas, carriles de adelantamiento y repavimentación de un tramo importante de la Ruta Nacional 14 que va entre Leandro N. Alem y Campo Viera. Es un trecho largo. Lo ideal sería que llegue hasta San Vicente, pero bueno, las reuniones se desarrollaron, como les decía, tanto en Leandro en Alem como en Oberá, con participación de autoridades, comerciantes, vecinos, y además participaron también comunidades guaraníes, también estuvo gente de la localidad guaraní Campo Viera, en total 240 personas, entre técnicos y demás, hablaron sobre el impacto ambiental y demás. A ver, yo lo que quiero es la tercera trocha porque realmente se hace muy lento con las subidas y bajadas que tenemos ahí en esa ruta. La iniciativa contempla 11 kilómetros de nuevas terceras trochas, carriles de adelantamiento, la repavimentación integral de 50 kilómetros de calzada y la adecuación de alcantarilla, la instalación de nuevos guardarrail, barandas, que también hablaron de señalización en zona vertical y otros elementos. 24 millones de dólares más o menos, y la licitación estaría prevista para el último trimestre del 2026. La ejecución en principio sería de 18 meses. Perdón, ya sabemos cómo es esto. Dicen 18 meses, pero a saber, arrancarían en, no sé, el primer trimestre del 2027, ¿no? Justo para las elecciones, maravilloso. Pero bueno, en principio se estaría trabajando ahí para poder garantizar que esa tercera trocha trabaje. Ojalá que se haga una tercera trocha mejor que la Ruta 12. Porque como en ese lugar va especialmente a recorrer tránsito pesado, es evidente que el peso es un factor. Si la compactación de suelo y el tipo de asfalto es malo, esa tercera trocha se va a diferenciar del asfalto principal en 2 minutos. Y va a terminar hecho pomada. Nadie va a querer, ni un camión va a querer agarrar la tercera trocha. Porque es peligroso. Aparte se generan espejos de agua por las marcas de las ruedas, ¿no? Esperemos que las hagan bien. Yo tengo un poquito de esperanza. Sé que los que están ahí son inteligentes y son personas capaces, pero por lo menos queda guardado esto acá, que en un momento lo dije. Ellos saben, porque creo que la gente se los mencionó también ahí en la reunión. En fin, cositas. Dentro de lo que le da el presupuesto, por supuesto. Dentro del presupuesto, por supuesto. Incendio en un secadero de yerba mate. Se quemaron 10.000 kilos de hoja en Oberá, en un incendio que se registró en la madrugada del sábado en el sector de un o sea, de hoy, ¿no? En un establecimiento yerbatero que provocó un daño de 10.000 kilogramos. La intervención de bomberos que evitó que las llamas se propagaran. Puntualmente, el principal problema que tienen todas las yerbateras y taleras, principalmente yerbateras, es el tema del calentamiento de las zarandas, ¿no? De lo que vendría a ser el movimiento de transporte de hierba, ¿no? Esto, como trabajan mucho constantemente, se calienta y, bueno, lógicamente eso provoca un pequeño foco ígneo. Y la hierba particularmente tiene una capacidad de ignición mucho más grande que el té, por ejemplo. La cinta de secado, ¿no? Mediante un uso de línea de alta presión, lograron extinguir las llamas. Impresionante. Pero bueno, acá dice, el fuego se habría originado de manera accidental por un exceso de temperatura del sistema de cintas de secado. A ver, yo he estado en muchísimas de estas empresas y las temperaturas ambientes son elevadísimas. En invierno se nota un poco menos porque la temperatura ambiente es baja, pero es alta igual. Es un infierno. Trabajar ahí donde están las máquinas de secancia y demás, todo lo que es el transporte, es... Yo no sé cómo hace para trabajar. Mucho respeto hay que tener con los que trabajan en secadero de yerba mate. ¿Eh? Mucho respeto. Porque la pasan mal, es muy riesgoso. No se escucha porque hay mucho ruido. Si pasa un accidente, estar atento es fundamental. Fundamental. En fin, sigamos con la información. Vamos a detenernos acá un rato porque yo no sé, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones es muy, muy rara. O sea, lo digo con conocimiento de causa. He estado ahí, transmitimos nosotros ahora estos últimos dos no transmitimos, pero es que se habla mucho de lo nacional. Yo veo, por ejemplo, el Partido Agrario y Social le dan demasiado micrófono
Y el tiempo en que le dan para hablar siempre es crítica al gobierno nacional sobre cosas que no se están legislando. A ver si me explico. No está mal como partido político criticar a un gobierno nacional si te afecta en sus medidas o en su accionar, según lo que uno tenga como criterio, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata de dar una opinión y dar... Lo que pasa es que son cuestiones que se plantean en la Cámara de Diputados que son más de un reclamo de un ejecutivo a un ejecutivo que de un poder legislativo al ejecutivo. Se utiliza mucho la legislatura como tribuna política y eso no está bien. O sea, como presidente de la legislatura no deberían permitirlo. O sea, se tiene que discutir lo que se tiene que discutir. Vos tenés un proyecto de ley, lo querés plantear, lo querés discutir, hacelo, discutilo, muchachos, porque de eso se trata, ¿no? De presentar un proyecto que el Pleno te acompañe con el voto para mejorar la calidad de vida de los misioneros, que de eso se trata, lo mismo en un consejo deliberante. A veces existe un reclamo al Ejecutivo porque también el rol del Poder Legislativo a nivel provincial es controlar al Ejecutivo provincial. En un municipio el Consejo Deliberante también tiene la enorme responsabilidad de controlar al Ejecutivo municipal, pero cuando vos empezás a... Es como que un concejal empieza a criticar al gobernador, que cuando le dan la palabra dice, no, porque el gobernador... Y en este caso sería lo mismo, es como que le dan la palabra a un diputado provincial y empieza a quejarse del gobierno nacional. Lo mismo también a nivel nacional, veo que hay mucha gente que toma la palabra y se queja de Donald Trump, de no... Legisla lo que te estamos pagando para que legisle. Es una opinión, o sea, me parece que estas cuestiones, si bien sirve para el debate, vuelvo a insistir, se afecta al misionero, pero hay muchas cosas que podés hacer una carta abierta al presidente o sentarte en un medio de comunicación y expresarte y dar tu testimonio. Ya sos diputado, tenés prioridad en los medios, podés opinar, hablar, pero utilizar la legislatura. Hubo varias cositas interesantes, de todas maneras. El edificio fantasma del IPS, el diputado Santiago Koch de la UCR también habló sobre un edificio que ya tiene terminado el Instituto Provincial Social y que aparentemente no estaría funcionando, mientras tanto siguen alquilando otros edificios, por ejemplo. Se habló mucho del tema del IPS como obra social porque no le permiten a los trabajadores públicos elegir otra obra social. A ver, creo que esta es Margarita Kurz, también de la UCR, la que decía. La obra social actualmente se encuentra desbordada. Como ya mencioné en otras oportunidades en defensa de otros proyectos, cuesta acceder a los turnos. Cuando dan turnos, te dan con varios meses de atraso. También sucede que faltan especialistas y muchas veces la respuesta que obtenemos es: para IPS ya no tenemos cupos. Esta es una realidad que siempre sucede en el interior. Sin mencionar que en muchos de los casos hay que pagar un plus para poder acceder a la prestación del servicio. Con lo cual el afiliado de IPS, además de aportar todos los meses a la obra social, tiene que además pagar para poder acceder a la prestación del servicio entre unos 40 a 45 mil pesos la consulta. Somos rehenes de una obra social que no funciona como corresponde y que en el interior directamente no funciona. Bueno, pueden verlo en Misiones Informa, el informe completo, y está muy interesante lo que plantean, ¿no? Que bueno, hay un montón de cosas por mejorar. Por otro lado, lo que sigue es el relato que hizo en el recinto Carlos Adrián Núñez. Adrián Núñez hoy está recibiendo a Karina Milei en Posadas, ¿no? Porque están haciendo una escuela de dirigentes. La Libertad Avanza de Misiones es rara. ¿Qué quieren que les diga? Es rara la Libertad Avanza de Misiones porque no es libertaria, es como un neoperonismo, no es es raro en política, al menos esa es mi observación. Y bueno, Karina Milei junto con Martín Menem están en Posadas en este momento para abrir, nos había invitado para ir, pero para abrir supuestamente esta escuela de dirigentes, para que sepan lo que en teoría nosotros tendríamos que saber desde la primaria y secundaria. El rol de la división de poderes, cómo hacer una ordenanza, cómo hacer una ley, qué rol cumple una persona que está en el ejecutivo, legislativo. Porque es cierto, a medida que avance el partido político, indefectiblemente más gente dentro de los partidos políticos van a estar ocupando roles.
Y por ende tienen que saber exactamente qué están haciendo. Porque si no pasan vergüenza, porque hay unos cuantos que pasan vergüenza. Impresionante. Y dentro de lo que reclaman, bueno, es que tengan esa capacitación para entender primero cómo redactar, cómo expresarse, qué decir, cuáles son sus límites. Es un poco lo que planteaba al principio, ¿no? Si vos estás en un ámbito legislativo, no te pongas a criticar al Ejecutivo Nacional, criticar lo que te compete como diputado, o como concejal, o como intendente, o como gobernador dentro de tu área, ¿no? Que eso no quita que vos en lo personal puedas opinar, pero cuando estás hablando institucionalmente, tenés que limitarte a lo que institucionalmente se te permite. Después en lo personal podés decir lo que se te cante en gana. Y Adrián Núñez planteaba una situación muy fuerte porque, claro, hay designaciones nuevas y dentro de lo que aparece acá, pidió un tratamiento especial para rechazar el pliego del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador, que mandó a Cámara para designar a Héctor Daniel Simón como fiscal del Tribunal número 1 de la primera circunscripción, que hoy vendría a ser fiscal de Puerto Rico, ¿no? Cuarta circunscripción. Bueno, no sé. La cuestión es que son denuncias hechas por un legislador con fueros parlamentarios, ¿sí? O sea, son hechos verificados de forma independiente. Nosotros no sabemos realmente si esto es así, si el propio Simón tuvo oportunidad o no de responder estas acusaciones. Pero acá les dejo el lector, les dejo el video para que cada uno de ustedes pueda un poco entender qué es lo que Es un estaba planteando proyecto Núñez. que surge ante la solicitud de acuerdo legislativo remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para la designación del doctor Héctor Daniel Simón como fiscal del Tribunal Penal número 1 de la ciudad de la primera circunscripción. Y este postulante registra antecedentes de significativa gravedad institucional que comprometen la idoneidad para el ejercicio Escuché hablar a Núñez y ahora entiendo por qué hacen una escuela de dirigentes. Dios mío. del cargo para el cual se lo propone. Ha sido denunciado administrativamente ante el Superior Tribunal de Justicia y ante el jurado de enjuiciamiento por conductas que configuran mal desempeño de sus funciones, uso indebido de cargos públicos, de recursos públicos y personal policial para fines particulares, mendacidad ante los organismos judiciales. A ver, si es por uso particular de las fuerzas policiales, no sé, no hay un juez que se salve, ¿eh? Hay jueces que utilizan la policía para lavar el auto. No sé, raro. Bueno, ahí está el video completo, dura como 8 minutos, pero básicamente lo que plantea es varias cuestiones que tienen que ver con concejales de su línea. También hablaba de pedido de allanar los despachos de los diputados provinciales y secuestrar sus pertenencias sin especificar lo que se buscaba, que esto es algo que pasó hace poco. Allanaron la legislatura. ¿Por qué? Porque cosas. Claro, los legisladores, entre ellos estaba Ramón Amarilla, y dijeron, che, ¿por qué me están allanando mi despacho en la legislatura? ¿Sabe? Le voy a dar una respuesta, porque cosas. Pues, pero yo tengo mis cosas ahí adentro. Sí, bueno, le allanamos. ¿Por qué? Porque sí. El diputado dice que existen denuncias contra Simón por usar policía, que es lo que recién escuchábamos. El dato que más pesa es sobre una mujer que lo denunció al intendente de Caraguatay por abuso sexual y Simón había pedido el sobreseimiento del denunciado sin que nadie se lo pidiera. Porque no, en esas cosas se actúan de oficio, ¿no? Si una mujer acusa a un intendente de abuso sexual, el fiscal de oficio tiene que decir, no, qué sé yo. Es lo que dijo Núñez ahí, ¿no? Y varias otras cosas más. Esto igual de todas maneras, lo que dice Núñez acá, fue a votación y fue aprobado por el Pleno. ¿Ok? O sea, él tiene fuero, lo dijo, hizo las acusaciones y el Pleno votó a favor de lo que había propuesto Núñez. Ojo al dato. Ojo al dato. Así que veremos, posiblemente se rechace el pedido del Ejecutivo de habilitar a Simón como fiscal. Bueno, el tema del agua. Acá hay un tema medio raro. Ahí estaba Walter Báez, de La Libertad Avanza también, que denunció en el recinto de que Aguas Misioneras, Sociedad Anónima del Estado, está intimando y demandando judicialmente a productores rurales por el uso de agua de perforaciones que ellos mismos hicieron a su costo en sus propios campos para dar de beber a sus animales. Que es un poco, él lo comparaba a esto, como que le cobren por utilizar agua de lluvia. Por eso acompaña esta nota, este gráfico, este chiste.
El tema es que es un poco más complejo que eso y pocos les explican. Nosotros cuando compramos un terreno, cuando usted y yo compramos un terreno, el que sea, tu terreno no solamente tiene metros cuadrados, o sea, ancho y largo, también tiene alto y bajo. Claro. Vos imagínate, tu terreno es como un cubo, ¿sí? Entonces vos tenés una cierta cantidad de tierra que es tuya si la compras el terreno, pero pasado esa distancia se convierte automáticamente en territorio del Estado. No es que vos estás comprando el terreno hasta el centro de la tierra. Muchos creen que es como un triángulo, ¿no? Vos comprás la terreno y hasta el centro de la tierra es tuyo. No, o sea, es una cierta cantidad de metros nada más. El tema es que muchos de estos pozos perforados superan los 30 metros y más. Claro, por una necesidad del campo. Que esto es algo que lo planteamos hace muchos años. Esto no es algo que se plantea desde ahora. A pesar de que Misiones tiene muchos ríos y vertientes, lo que más falta en las chacras es agua. Nuestra geografía es compleja. A veces en lugares altos tenés muy buena agua de vertientes y en lugares bajos, donde por sentido común nos dice que se debería acumular el agua, no hay agua. Entonces, cuando vos tenés una chacra y tenés animales que te consumen 300 litros por día cada animal vacuno, y claramente necesitas agua y necesitas una perforación. El tema es que acá en Misiones, así como en todas partes del mundo, incluyendo leyes provinciales y nacionales, vos necesitas una autorización para hacer la perforación y el Estado te garantiza y te garantiza en cuanto a factibilidad por los estudios y demás, y te ofrece 3 personas, o sea, te hace como una proforma donde te dice quiénes pueden ser los 3 que te hacen ese servicio. Nosotros acá en Misiones nos pela eso y traemos a alguien de Brasil o un conocido, le hace la perforación, agarra las ramitas y saca ahí agua, perfora, sale agua, chao. El tema es que, claro, por ejemplo, en el Soberbio hay pequeños acuíferos. Acuíferos son acumulaciones de agua que solamente se llenan con lluvia. No es como el acuífero Guaraní, que a pesar de que está a 1 kilómetro de profundidad acá, el acuífero se llena por ríos subterráneos, no solo por lluvia, entonces es un acuífero constante. Y es muy caliente el agua porque como está profunda, es caliente. Distinta es la situación del acuífero Guaraní en Paraguay, Uruguay y Brasil, donde los márgenes para llegar al acuífero son mucho menores, entonces el agua no está tan caliente, es como una olla. Y Misiones está justo en la parte de arriba donde la olla está más baja el agua. Imagínense que el agua es como una cinta así que queda. Entonces, claro, cuando vos perforás en Paraguay o perforás en Brasil, llegar al acuífero cuesta menos, 200, 300 metros, o menos, incluso creo que hasta 100 metros. En cambio, acá en Misiones hay que perforar 1 kilómetro, más o menos, con bastante esfuerzo, para llegar al acuífero, y esa agua que está en la parte más baja del acuífero está muy mineralizada, o sea que cuesta muchísimo para el consumo humano, es muy cálida, entre 90 y 110 grados, que se utiliza más que nada para hacer centros termales. No, ¿se puede mineralizar esa agua? Sí, se puede, pero el costo es muy elevado. Entonces, no sería apta para el consumo como sí pasa en Paraguay o en Brasil o hasta incluso en Uruguay o Corrientes, porque toda la provincia de Misiones está sobre el acuífero Guaraní. En el medio hay obviamente pequeños acuíferos que se conectan entre chacra y chacra, como pasa en el Soberbio, en San Vicente, en 2 de Mayo. Claro, pero si un vecino llega al acuífero acá o a este pozo de agua acá, y el otro también, va generando desniveles, no solo por la presión de aire, sino también por el consumo. Entonces el agua no se redistribuye y al final todos tienen perforaciones al mismo acuífero o al mismo pozo de agua o la misma vertiente, y como consumen muchísimo todos ellos, en realidad nadie tiene agua. Vos sacás 100 litros y se terminó. ¿Por qué? Porque todos están consumiendo del mismo recurso hídrico. Y eso requiere una autorización. Entonces, es medio raro, pero vamos a escuchar un poco lo que decía el diputado, porque también me interesa saber lo que opina y entender un poquito más qué es lo que planteaba en la sesión del jueves. A ver. Se trata de un proyecto mediante el cual ponemos en conocimiento una situación de gravedad que está ocurriendo en nuestra provincia que afecta directamente a productores rurales misioneros. Agua Misionera Sociedad del Estado está intimando y accionando judicialmente contra productores para cobrarles por el uso del agua que extraen de perforaciones propias, construidas con su propio capital en sus predios para dar de beber a sus propios animales. Hay que entender bien qué significa esto. El productor que tiene una perforación en su campo la hizo a su costo y a su riesgo. AMSE no participó en nada, no trató el agua, no la potabilizó, no puso infraestructura de ningún tipo. Es agua cruda de una napa subterránea para uso propio. Cobrarle por ese uso es equivalente a cobrarle por la lluvia que cae sobre su techo.
Esto no es un caso aislado. Son numerosos los productores que ya están pagando cargos de este tipo sin cuestionarlos, porque no tienen los recursos legales para resistir a una empresa del Estado que llega con una demanda judicial. Eso es lo que hace especialmente grave esta situación. AMSE aplica esta presión donde encuentran menor resistencia, a los pequeños y medianos productores, no a las grandes empresas con alto consumo hídrico, que no reciben el mismo trato. Eso Lo que pasa es que las grandes empresas sí pidieron autorización para hacerlo y se hizo un estudio. A ver, entiendo lo que dice el chico, usted también me entiende, pero si vos te vas a los papeles del AMSE, las grandes empresas, acá en 2 de mayo hay varias empresas que tienen autorización para tener pozos perforados, 1. Después vos te vas y tienen 3. 2 no están autorizados y 1 sí, bueno, está bien, lo discutimos. Pero vuelvo a insistir, si vos perforaste a 15 metros, todavía es tu propiedad. Después de ahí, lo mismo pasa con el petróleo, con el oro, con cualquier otro recurso natural. Los recursos naturales son de la provincia y el agua es parte de ese recurso natural. No es que la provincia te lo niega, pero vos tenés que hacer los trámites, que encima lo que sí puedo aportar y coincidir con el diputado es que los trámites son muy, muy engorrosos. Hay muchas trabas administrativas. Si se hicieran de manera más sencilla y los controles se hicieran de manera más efectiva, yo creo que la gente iría más por lo legal, por lo ilegal. Siempre la gente quiere estar legal con todo. Pero cuando vos empezás a tener muchas obstrucciones legales, cuando hay mucha burocracia, llega un momento en que, ¿sabes qué? Lo hago y... Claro. Entonces, hay una de cal y una de arena en esta historia, sin lugar a dudas. Bueno, después, ya que estamos hablando de todo lo que pasa con nuestros amigos, salió el Partido Agrario Social, mi amigo el diputado Cristian Castro, que hablaba sobre una ley del 2010 que propone un techo de descuento del 39% de su sueldo de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque sacan muchos préstamos. Yo siento que cada uno es dueño de su dinero. O sea, el Estado, por ejemplo, te paga, no sé, 700.000, 1.000.000, 1.500.000, 200.000, 300.000 pesos, porque realmente pagan empleados municipales, sobre todo son los que menos cobran, ¿no? Pero si yo quiero destinar ese dinero en pagar préstamo en su totalidad, es mi plata. El tema es que, claro, le quitan el salario entero. O sea, nos hace falta más educación financiera. Y por este lado, el diputado Castro lo que quiere hacer es sancionar a las empresas que ofrecen los préstamos o limitarlos en el cobro para garantizar que la persona cobre más salario. Lo cual esto es un arma de doble filo, porque la empresa crediticia que sea el banco, sea una cooperativa, sea un ente que se encargue de esto, al ver que no puede cobrarle más del 39% del salario, extenderá en cuotas, pero también en intereses. Entonces, si sacó 100.000 pesos, va a terminar pagando 480.000 pesos. ¿Por qué? Porque le van a aplicar más intereses porque se extiende en el tiempo, por sentido común. O lo que provocará es que las entidades crediticias no ofrezcan créditos, lo cual le quita la posibilidad de inversiones a un montón de gente. Es raro. Vamos a escucharle un poco lo que es lo que decía el diputado. Y dice, mira, en San Javier hasta 10 préstamos simultáneos sacaron con 46, 48 cuotas pagadas, otros recién arrancando. Contó también que hay 3 compañeras de trabajo estafadas por una colega que le sacó créditos usando sus celulares y se quedó con la plata. Llevan desde noviembre sin cobrar el sueldo y una de ellas se desmayó frente a un juez. O sea, yo creo que acá hay muchas aristas. El tema legal, las denuncias, que no avanza, un poco lo que recién mencionaba, la burocracia, lo que cuesta, porque estafarte te toma un segundo. Pasa que para la justicia, si vos tenés un celular expuesto y no tiene contraseña y no tiene bloqueo, lo que sea, ese celular es tu responsabilidad. Pero también el Estado te tiene que garantizar que si alguien con malas intenciones te roba el celular y accede a tu cuenta crediticia por la razón que sea, se pueda revertir la situación en beneficio tuyo, no en perjuicio tuyo. Es complejo, por eso le digo, eso es un debate judicial muy interesante, pero este es el planteo. A ver que si lo podemos escuchar a Cristian Castro, que no es el cantante, es el diputado. Quiero explayarme sobre el expediente D 70.509/26, que es un proyecto de ley que pretende proteger el carácter alimentario del salario de los empleados públicos provinciales. Hoy hay miles de trabajadores públicos que cada mes cobran su sueldo y antes de disponer de un solo peso ya tienen descontado cuotas por préstamos otorgados por mutuales y entidades privadas. Estamos
frente a un problema que dejó de ser un problema individual, se transformó en un problema social que afecta a miles de familias de la provincia de Misiones. El salario... Esto es muy relativo lo de los miles, ¿eh? Haciendo un análisis un poquito más exhaustivo, es el 0,2% de los empleados municipales lo que pidieron préstamo. No son tantos como menciona ahí. O al menos en el Banco Macro. No sé si después habrán otra entidad crediticia, pero vamos a suponer que el 10% de los empleados municipales, provinciales, entre docentes, policías y demás, pidieron préstamo. No son tantos como mencionan acá, lo aclaro por las dudas. El salario, como dije, tiene un carácter alimentario y debe servir para sostener una familia y no pueden convertirse en una garantía de los negocios financieros. Presidente, quiero explicar. Acá tengo un par de leyes sancionadas por esta Cámara, algunos decretos del gobernador, incluso algunas resoluciones del Ministerio de Hacienda. Quiero empezar por la ley séptima número 12 de 1986, en donde prohíbe efectuar descuentos. Y dice en el artículo 1 que se prohíbe cualquier tipo de descuento, salvo, y ahí enumera taxativamente, ¿sí?, 9 casos en donde permite que se hagan descuentos. Por ejemplo, para el régimen previsional y obra social, o sea, para la jubilación y los aportes de obra social. Hasta ahí vamos bien. Cuotas gremiales y sindicales, después destinado a cumplir sentencias judiciales, ¿sí?, si dejo de pagar la cuota a la moto, que me puedan embargar el sueldo. Cuotas correspondientes a seguros de vida obligatorio, aportes a partidos políticos en forma voluntaria. Seguro de vida y cuota sindical debería ser voluntaria también. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Pues yo me afilio a un sindicato, salvo que me obliguen a... Entonces ya estamos hablando de un delito mayor, que es un poco lo que pasa también. Tampoco nos engañemos. Pero, no sé, raro. Después hablaba otro dato, también decía que el Banco Macro cobra una tasa del 90%, que no estoy seguro que sea esa la tasa, pero hay mutuales que cobran un 141% y creo que se queda corto. Y el organismo debería controlarlo todo. El CUAT, creado en el año 2019, tuvo sin personal asignado hasta el 12 de mayo de este año, 7 años que el órgano estuvo prácticamente vacío. Y esto es un dato muy interesante. A ver qué decía. Me gustaría pasarle un audio en donde... No, por favor, no pase ni un audio. Uno de los referentes de la mutual, ¿sí?, dice lo siguiente, y voy a leer textual. Yo no mandé nada a los socios para no generar dudas o algo que pueda ser que, como hace unos 5 meses atrás, había pasado ya algo parecido. Supuestamente iban a haber una refinanciación. ¿Se acuerda que subieron a las páginas del gobernador y que dijeron que iban a hacer un desendeudamiento? No pudimos hacerle a nadie. Ahora veníamos con otra expectativa, porque hay un diputado que habló, el que está hablando ahora también, y salió por todos lados. Entonces, presidente, muchas veces estamos discutiendo porcentajes máximos, descuento, tasa de interés. Mientras el Banco Macro, la tasa del 90%, estas mutuales les cobran 141%. Tasas usurarias. La usura es un delito. Y el Estado, en vez de defender o ser garante de los empleados públicos, está siendo garante de estos sinvergüenza, porque eso es lo que son. A ver, yo si voy a sacar un préstamo, lo primero que voy a ver es cuánto es el porcentaje. Si el porcentaje es muy alto, no saco préstamo ahí, y la empresa, después de ver que toda la gente sabe que yo estoy con intereses muy altos y no estoy ofreciendo ni un préstamo, decir, che, tenemos tasas muy altas, vamos a tener que bajarla, pues si no, no se va a sumar nadie. Ahora, si la gente se suma masivamente, y si la gente está copada con mi porcentaje de cobro, claro. A vos te podrá parecer usurero, y yo estoy de acuerdo que puede ser usurero, pero la gente elige. Yo quiero... A ver, la gente también tiene derecho a ser estafada, ¿eh? Claro, pues es una decisión. Vos cuando tenés contrato en la cara, vos vas leyendo. No, porque no saben leer. Bueno, entonces, vamos más para atrás. Vuelvo a insistir. Educación financiera en las escuelas primarias, secundarias, para que la gente empiece a entender cómo leer. A mí me enseñaron eso. Yo tenía educación cívica, formación para el hogar en la secundaria. Nos enseñaron a no solamente a interpretar un contrato, sino también a redactarlo. Hoy los chicos no tienen más eso. No tienen, las escuelas secundarias no tienen. Por ahí algún profesor, por voluntad,
en algún área contable o en los comercios, digamos, en las escuelas, como la comercio, como la normal, como alguna donde se dedican al área puntualmente contable, podrán incorporar un trimestre explicándole qué es un contrato, cómo funciona y cómo puede uno interpretar alguna letra chica, cómo leer. Pero los chicos en general no tienen idea, y esos chicos ya son adultos y ya están sacando préstamos. Aparte, no es solamente sacar préstamos con papeles, porque vos entrás en una plataforma digital, no sé, el propio Banco Macro, el Mercado Pago, lo que sea, y sacás un préstamo al toque, claro. Pero incluso así tenés que ver cómo, en cuántos meses, cuánto tenés que devolver si te cierra. Claro. Y eso entra a un sistema. No es que si desinstala la aplicación se borra mi cuenta. No. Eso queda en un sistema nacional. Eso también hay que explicarle a los chicos, ¿no? Pero bueno, cada uno es responsable de su dinero. No sé si el Estado tendría que intervenir ahí, pero bueno. Después, mi amigo Cacho Bárbaro, del Partido Agrario y Social, presentó un proyecto Cuenta Andresito. Es un crédito digital de 150.000 pesos por año para cada empleado público activo o pasivo de la provincia que utilice únicamente para pagar luz, agua, tasas provinciales y servicios similares. ¿Por qué no lo pone 1.000.000 ya? Porque es solo 150. Serían unos 100.000 beneficiarios provinciales con un costo de 15.000 millones de pesos según Bárbaro, que es el 7% de la coparticipación o el 5% de la recaudación provincial. Claro, dicho en esos términos parece poco, pero es un montón. Pero vamos a escucharlo, porque, a ver, esta gente decide nuestro presente y nuestro futuro. Yo lo quiero hacer escuchar. Y si no es que quiero poner mucho de la oposición, pero realmente el oficialismo prácticamente no opinó en esta última sesión o muy poco. Y esto fue lo más destacado. ¿Qué quieren que haga? No es que yo lo elijo. Es que así fue la sesión del jueves. Bueno, hoy voy a pedir la preferencia al expediente D 7523/26. Ojalá que me acompañen los libertarios, porque a ellos no les gusta mucho darle plata a la gente, pero... Vos fíjate lo chicanero que es, ¿no? No hace falta decir eso. O sea, vos tranquilamente podés decir, bueno, voy a tratar esto y empezar a hablar. Pero en el medio, espero que, porque a ellos no les gusta mucho, no es parte del rol de un legislador. Pero bueno, tiene fuero, puede hacerlo y evidentemente lo hace. A ver. Creo que en esta me van a acompañar. Voy a leer el primer artículo que leí hoy, señor presidente, de la ley. Esta ley es del bloque del país. Y se crea el programa de alivio energético Misiones, Cuenta Andresito, destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos del sector público provincial mediante la acreditación de créditos digitales de afectación específica para la cancelación de servicios esenciales y obligaciones provinciales. Señor presidente, desde que asumió mi ley como presidente de la Nación, los costos de la tarifa eléctrica, del gas, del internet, del agua, han subido un montón. Yo le voy a dar unos datos. La canasta de servicio público a nivel... Bárbaro tiene razón. Han aumentado como aumentó la inflación, pero en realidad están sin subsidio. Entonces... El nacional tuvo un aumento del 919%. En Misiones, la luz y el agua, casi un 600% aumento en comparación del 23. La nafta... A ver, antes de conseguir los elementos para potabilizar el agua era más caro porque estaban dolarizados y no había importaciones. Por ejemplo, ahora sí, siguen estando elevados, sigue estando dolarizado, pero es más fácil acceder a los mismos. En principio, ¿no? No lo sé. Subió un 350% de la asunción del nuevo presidente. La inflación es del 300% tomando desde la asunción de mi ley. Y cuando vos te vas a los salarios de los docentes, del empleado público en general, estamos hablando de un aumento del 190%. Es decir, hay un desfasaje fuerte entre lo que aumentó la tarifa energética, lo que aumentó la nafta. Tiene razón en que los aumentos de los empleados públicos están por debajo de la inflación. En eso tiene razón, pero no es del 300%. ¿No? Porque la inflación interanual no pasa del 32%. La interanual capaz del 2023 al 2024, si lo tomamos desde diciembre del 2023 al 2024,
pero la tendencia es en baja. A pesar de todo eso, sí tiene razón que los servicios aumentaron mucho, eso no hay misterio, y los salarios principalmente también. El tema es que hay demasiados empleados públicos, hay gente que no sabe ni lo que hacen en la administración pública, y es imposible pagarle un buen sueldo. Tendrían que haber menos empleados públicos, pagarles más a los que quedan para hacer más eficiente al Estado. Cerrar ministerios y trasladar los trabajadores de un ministerio a una subdirección no resuelve el tema porque igual tenés que sostenerlos. Entonces, es complejo, pero es interesante el debate, ¿eh? Lo que aumentó el agua, etcétera. La verdad que esto afecta gravemente el bolsillo de los trabajadores del Estado, señor presidente. La mayoría de los trabajadores en la provincia han perdido poder adquisitivo. Recién le escuchaba a Cristian hablar de esto de los créditos que tienen que pedir para pagar muchas veces la boleta de luz, ¿no? Y yo le doy un ejemplo acá y no es solamente el caso de la Cámara de Representantes, señor presidente, pero acá hay muchos trabajadores que tienen 15, 18 años de servicio y ganan 800.000 pesos. Y 800.000 pesos hoy, la verdad, no es nada, porque si vos tomás el pago de la luz, el pago de el agua y otro servicio, tenés casi más de un 25% que te saca del salario estos servicios. Coincido, pero bueno, recuerden que los contratos son arreglos entre terceros, ya sea de una persona con el Estado o una persona con un privado. Si a vos te ofrecen ese dinero y vos aceptás trabajar por ese dinero, si no te gusta ese dinero, no trabajás. O sea, es así. No hay opciones. Bueno, se entiende lo que voy, ¿no? O sea, no es que agarro esto mejor que nada. O sea, evidentemente los salarios tienen que mejorar. Nosotros tenemos costos del primer mundo con salarios del tercer mundo. Entonces choca la realidad ahí. Necesitamos mejorar los salarios. Y hay muchos vivos que no quieren adecuar los costos. O hay una estructura elefantiásica, como tenemos en la provincia de Misiones, donde sostener a toda esta gente, no los puedes echar, tienen 18 años de trayectoria. ¿Cómo echas a un tipo de 18 años, una mujer de 18 años que está trabajando en el Estado? Tenés que darle un sueldo por cada año. Vos le echás a una persona, aparte del juicio que te puede hacer, ¿no? Vos le echás a una persona de 18 años, aparte de pagarle 18 sueldos, o 19, depende de cuándo le toque, y encima un juicio es millonario. Solo ahí, a una persona nomás tenés que darle 20 millones de pesos. Si cobra 1.800.000 pesos o cobra por esos montos. Siempre en base al base, no a todos los anexados que después terminan cobrando un poco más antigüedad, escolaridad y todo lo demás. Entonces, claramente, para mucha gente el retiro anticipado voluntario es una alternativa para tratar de reducir la plantilla de trabajadores. Cosa que ha pasado a nivel nacional, por eso hace unos días estábamos hablando de todo lo que son funciones nacionales que están llamándoles a retiro voluntario. Para achicar las plantas y tratar de no gastar tanto dinero. Un montón de gente que, bueno, ni siquiera hay muchos que ni saben para qué están. Otros sí son fundamentales e interesantes. Bueno, y por último, la escuela que empezó Misiones, el diputado del Frente Renovador, Gualovino Lemes, habló sobre la Escuela de Frontera 603 de San Javier, que arrancó en el año 1881. 1881. Se oficializó la escuela el 2 de octubre de 1882 como Escuela Elemental Mixta número 1, la Escuela Oficial de Misiones. Después de 143 años, la escuela sigue funcionando. Con esta escuela se creó. Misiones no era Misiones todavía. Misiones pertenecía al gobierno nacional o estaba anexada a Corrientes, no me acuerdo muy bien la situación ahí. Pero bueno, aparentemente esto me parece una iniciativa muy interesante. A ver. Finalmente, con la transferencia de los servicios educativos a las provincias, adoptó la denominación que conserva hasta la actualidad, Escuela Provincial de Frontera número 603, Onésimo Leguizamón. La Escuela de Frontera han ocupado históricamente un lugar singular dentro del sistema educativo argentino. Nacieron para garantizar que el derecho de la educación llegara también a aquellos lugares donde las distancias, el aislamiento geográfico o la cercanía con otros países imponía desafíos particulares. Pero en una provincia como Misiones,
donde la frontera no constituye, una línea de separación, sino un espacio permanente de unión entre pueblos, culturas y lengua, estas instituciones adquirieron una dimensión aún mayor. El reconocimiento de la escuela me parece maravilloso, ¿no? Que se le dio, digamos, que la consideren patrimonio histórico y cultural de la provincia de Misiones por estar trabajando hace 143 años. Bueno, y por último, proteínas vegetales. Se sancionó también una ley de producción de proteínas vegetales de alimentación animal impulsada por el diputado Juan José Sichowski, ex presidente del INIM. Él es del Frente Renovador de la Concordia, con el objetivo de que Misiones deje de comprar a Brasil y Paraguay los insumos proteicos para su cadena ganadera, avícola y porcina. Acá hay un detalle muy técnico muy importante, que el diputado Osvaldo Manzoni de La Libertad Avanza votó a favor en general, pero en contra del capítulo 2, porque ese capítulo delega en el Ejecutivo la facultad de otorgar extensiones tributarias sin fijar criterios ni montos ni plazos. Y el argumento de Manzoni fue eso, que vota el artículo 101, inciso 2 de la Constitución Provincial, que reserva esa atribución a la legislatura, un crack de récord que conviene tener en radar, que también esto, bueno, es un debate parlamentario muy interesante. A ver, en realidad, cualquier persona quiere hacer con su dinero lo que quiere. Si quiero comprar a Paraguay, le compro al Paraguay. Si compro a Brasil, Argentina, Argentina. No puede haber una ley que me lo prohíba. Pero bueno, el debate estuvo ahí, la gente de La Libertad Avanza lo permitió y ya está. Después, habían otras últimas cosas que se lo incorpora al BAE. Ciudadano ilustre del Papa Francisco. Rechazo el modelo de encuentro compulsivo al IPS, un proyecto imputado también por Kurz para los empleados públicos que puedan elegir otras obras sociales, no solamente al IPS. Esto fue aprobado. No sé si como ley, pero bueno, posiblemente a futuro, en base a esto, los empleados públicos puedan elegir otra obra social. Me parece correcto que vos puedas elegir la obra social o el seguro de salud o la prestadora de salud que vos quieras, no precisamente la IPS. Bueno, línea trifásica del barrio CEP 40 de Pozo Azul, municipio Terciado Paraíso, que esto también reflota nuevamente el propio Bárbaro, que había solicitado que avance en su presentación de la creación de este espacio como un municipio. No veo en los debates todavía lo de Pueblo Ilia, que debería estar entrando. Ya se hizo, sí, yo sé que ya se hizo, pero deberían insistir con el tema. 65 aniversario de la Escuela 480 Oberá, Copa Robótica de Misiones, jornada de visibilización para incluir, fallo de la familia multiespecie Leandro Lalem, un beneplácito por el reconocimiento judicial de mascotas como seres sintientes, eso también. Y bueno, otras cositas menores como la Expo Posadas en la ciudad universitaria, fiesta del azúcar rubio artesanal en Mojón Grande, turismo carretera en autódromo de Rosamonte, jornada de salud, centro numismático y filatélico, el Día del Cooperativismo en Puerto Rico, fiesta del turismo rural en Capeobí, fiesta del envasado en Garuapé, aniversario de la Escuela Superior Normal número tanto de Posadas, y después un receso parlamentario desde el 27 de julio al 7 de agosto, porque claro, los diputados también tienen vacaciones de invierno, claro. ¿Cómo le va a hacer laburar a un diputado? 6 millones y algo de pesos y ese muchacho tiene que descansar en invierno, claro. Los homenajes, bueno, se hicieron varios a Teodoro Cuenca, padrino del Chotis, al cumplirse 30 años de su muerte. También hubo un homenaje a Perón, a Leandro N. Alem, al Día de la Agricultura Nacional, al Día Mundial del Desarrollo Rural con foco en las mujeres rurales y homenaje a Castro, de parte de Castro, un médico de San Javier, el doctor Herrera Acosta, quien recientemente falleció. Esto fue el resumen de las 3 horas y casi 3 horas y algo de la última sesión de la Cámara de Diputados del último jueves 2 de julio. Y bueno, la próxima sesión seguramente descansarán los muchachos, porque están muy cansados de tanto legislar, pues. Largo. Esto es increíble. Cayó un árbol mientras podaba ramas a la medianoche y terminó hospitalizado. Yo no sé qué pasó acá, pero evidentemente con la tormenta la rama le golpeó al techo. La mujer le habrá dicho, mira que está haciendo ruido, te dije que cortara. El muchacho se enojó, dijo, yo voy a subir, encima está de chinela. Yo voy a subir a cortar esa rama, no, pero ahora llueve, ahora no. Subió a la rama, cayó, pum, terminó hospitalizado. Un joven de 18 años, no sé si la mujer o la mamá o el papá, no sé, la cuestión que se enojó con la rama, quiso tía cortarle y cayó a las 11:30 de la noche. Y ya está. Y se golpeó feo, ¿eh? Por suerte está fuera de peligro.
Después detuvieron a un hombre cuando intentaba robar la bandera argentina en Puerto Iguazú. Vos fíjate qué cosa increíble. La bandera del mástil. Primero, la bandera no debe estar izada durante la noche. O sea, es una locura que una bandera argentina, como cualquier otra bandera, en los mástiles principales. Distinto es al frente de un comercio, pero frente a una municipalidad, un mástil principal, la bandera se iza a la mañana y se baja cuando Febo se oculta en el horizonte. Es así. O sea, esto es el normal uso de la bandera. No puedes dejar una bandera gigantesca a la noche. Después, si vos por embellecer tu pueblo, como pasa en muchísimos países como Brasil, Paraguay o cualquier otro país, querés dejar un montón de banderitas, por supuesto que lo podés hacer. Pero las principales las tenés que subir y bajar. Bueno, esta como jugaba Argentina, a las 4:30 de la mañana dijo, che, qué linda está esa bandera en ruta 12, ¿no? La voy a bajar y me la voy a llevar. Por suerte el comando radioeléctrico llegó y lo metieron preso en pleno hurto. Una cosa increíble. Qué va. Por acá, un concejal le pidió al director de Obras Públicas de Colonia Delicia que devuelva 400 litros de gasoil porque la utilizaron para el uso particular. Sí, esto viene a 2 de mayo, se hace una panzada. Bueno, un fuerte cruce en el registro durante la sesión de Consejo Deliberante de Colonia Delicia. Creo que tenía el audio por acá, a ver. Sí, lo tengo. Pensé que no lo había subido, pero está. El delito ya se consumó, está el delito. Y vamos a definir en la justicia penal de la ciudad. Porque así... ¿Cómo que la justicia penal? La justicia es justicia, no hay una justicia penal. Si es penal es porque hay un delito fragante, ¿no? Vamos a la justicia penal, no hay dos justicias, no es que hay una justicia, o sea, existe la justicia común y la justicia, por eso se divide en juzgado, pero la justicia es justicia. O sea, claro. Vamos a la justicia penal, maravilloso. Tiene que ser. Usted falló, en vez de venir acá hoy, pedir disculpas, devolverle al vecino Colonia Delicia los 400 litros de gasolina que aproximadamente por ahí se puede haber gastado, ¿entendés? Y después hacer como corresponde y que esto sirva para que no vuelva a suceder. Porque esa camioneta que también usted usa como si fuera suya, los sábados, los domingos, los feriados que anda por ahí, es del patrimonio de la municipalidad de Colonia Delicia. Y ese gasoil que se gasta es de cada uno de los vecinos de la comunidad de Colonia Delicia. No es patrimonio, es eradio. Hay una diferencia entre eradio y patrimonio, pero bueno. Si un funcionario utiliza recursos de un municipio como no corresponde, se lo tiene que destituir. Punto. Ya está, no hay mucho más para... Después la justicia penal decidirá si tiene que devolver o no el combustible, pero no porque devuelva el combustible quita el delito. No, una cosa increíble. Bueno, hay que cuidar. Mi trabajo no termina el lunes a viernes. Yo trabajo de lunes a lunes, estoy dispuesto a la sociedad. No es que yo cumple horario de 6 a 12 y me voy a mi casa, no señor. Nosotros trabajamos de lunes a lunes. No le veo. Sábado, domingo, los fines de lunes, los días feriados. Se trabaja. Perdón, no se me está escuchando. Esto quiero aclararlo. Esto de que los funcionarios tienen esta cosa, nosotros trabajamos de lunes a lunes. No existe eso. Se trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo los vehículos quedan fuera de ese... Primero porque ninguna aseguradora te va a garantizar que si ese vehículo o ese trabajador sufre alguna lesión, lo cubra. Salvo que haya un convenio entre el trabajador y el empleador donde hayan pago de horas extras en una situación extraordinaria. Y donde ahí tiene que hacer también un convenio con la aseguradora aparte. Si no, sábado y domingo entra corralón el vehículo y queda ahí. Y hay un encargado que debería ser así en todas las municipalidades, pero eso yo sé que es un sueño, lo mi parte, donde debería tener un registro de en qué horario sale el vehículo, con cuánto kilometraje, con cuánto combustible volvió, con qué kilometraje. Si se carga combustible en una estación de servicio, se hace generalmente con vale, donde tienen una numeración, eso queda en un registro para saber cuánto se gastó. Hoy no existe nada de eso, o sea, esto es viva la pepa en muchos municipios, ¿no? ¿Esto es motivo de destitución en cualquier municipalidad? Sí, porque están utilizando recursos municipales para, a saber. Hemos visto vehículos de la municipalidad, de cualquier municipalidad, en cualquier municipio un domingo. Incluso he visto vehículos, que lo he fotografiado, lo he publicado en San Vicente Informa en una ocasión, vehículos oficiales de ciertas municipalidades de la región frente a un casino en San Vicente. Un domingo o un sábado a la noche, que no pinta ni toca nada, hay una camioneta, una municipalidad X. Entonces, evidentemente hay un desmanejo económico. Lo que pasa es que a la gente no le da mucha importancia a esto porque no entiende que ese dinero que se mueve ahí son recursos propios. A ver qué siguen diciendo. Todos los directores
del Ejecutivo está a disposición de la sociedad. Además, Y todos nosotros los tenemos que reconocer como institución también. Todas las camionetas están dispuestas. ¿Podríamos poner la foto cuando fue el domingo, bajo lluvia? Nos van a con un gaseo haciendo pozos en el cementerio. El lunes. Eso lo tiene que ver. Todos los fines de semana. Claro, Claro, cuando fallece un vecino hay que ir al cementerio a dar una mano a hacer el pozo. Está bien. cuando se enferma alguien, hay que ir al hospital, todas esas cosas, nosotros estamos 24/7. Ya, a mí me tocó en estas últimas semanas acudir a vecinos de la colonia en grave estado de salud que no le respondían los mensajes. ¿Entendés? Y vos te vas por lo nuevo, una camioneta guardada. Allá, la camioneta. ¿Entendés? Pero no es obligación del municipio, en todo caso, de salud pública, la provincia. Salvo que el municipio tenga un hospital municipal, no veo la necesidad de que un municipio tenga que asistir a una persona. Lo hace por sentido común y por sensibilidad humana, que eso es otra cosa. Ya que tenemos los recursos, esa persona lo necesita, como somos personas de fe y tenemos mucha voluntad de ayudar, lo hacemos, pero no significa que tengan la obligación. Esa responsabilidad recae en salud pública, porque para eso estamos en la salud pública, ¿no? Para eso tienen ambulancias, cientos y cientos de ambulancias de unidad de traslado para que la gente pueda ir rápidamente a los centros de salud y no depender de una camioneta de la municipalidad que trabaja, según dicen acá en Colonia de Elisa, 24/7, una cosa increíble. Le vamos a dar la palabra al señor concejal. Con respecto a eso que usted plantea, me parece muy oportuno agregar algo, digamos, y tomar lo que dice el señor Sosa. Yo, por ejemplo, soy director de cultura, pero cada director, que somos más de 7, 8 directores, no es el caso, estamos a disposición del vecino. De lunes a viernes. Tenemos grupos, tenemos la maquinaria bien armada en caso de que algún vecino necesite algún tipo de traslado. Si el móvil municipal que está a cargo de Guillermo, que está a cargo de Juan, que ahora está a cargo del señor Cali, no puede, nosotros sin ningún problema vamos a auxiliar al vecino que necesita. ¿Cómo le hace? Realmente le hace falta más debate, ¿no? Decir, no, acá, lo que dice la ley de municipalidades, si no tienen carta orgánica, lo que dice la carta orgánica, establecer las leyes, las normativas, porque de eso se trata la convivencia, pero esto no le falta mucha capacidad de discusión. Bueno, en fin. Pruebas a aprender misiones mejoró 11 puntos. Miren esto porque está muy bueno. Mejoró 11 puntos en lengua y ha alcanzado la menor cifra histórica con estudiantes de bajo rendimiento, lo cual eso quiere decir que está muy bueno. A ver, yo he visto profesoras de literatura escribir en sus estados de Instagram ajena con G. Y son profesoras de lengua. Así que imagínense que los chicos hoy hayan mejorado. Buenísimo. Por lo menos estos chicos, si el día de mañana estudian para ser profesora de lengua, no van a escribir ajena con G y van a escribirlo con J, por ejemplo. Pero bueno, son cosas. La cuestión es que la prueba de aprender misiones mejoró 11 puntos y alcanzó la menor cifra, lo cual hace que estemos un poquito mejor en ese sentido. Che, mirá, el diario Misiones Online incorporó esto para escuchar ahora también, mirá. Pruebas aprender. Misiones mejoró 11 puntos en lengua y alcanzó la menor cifra histórica de buenísimo esto, entonces no lo tengo que leer yo, lo lee la máquina, a ver. Estudiantes con bajo rendimiento. El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, se refirió a los resultados de las pruebas Aprender 2023. El funcionario destacó la mejora en los indicadores de lengua y la participación récord de las escuelas misioneras en el operativo de evaluación. Las pruebas Aprender son evaluaciones estandarizadas que se realizan hace 10 años y proveen datos cruciales para la planificación educativa. Nosotros no vamos a publicar las escuelas cómo les fue, sino que a nosotros nos sirve para saber dónde enfocarnos, cuáles son las escuelas que tienen que reforzar un poquito más, cuáles son las que están mejor y ver qué incentivos o qué política educativa implementamos ahí, afirmó. Las pruebas Aprender 2023 se tomaron a estudiantes de sexto grado de primaria. El ministro resaltó la alta participación, ya que el 96.7% de las escuelas misioneras completaron la evaluación. Es muy representativo de todas las escuelas que tenían que hacer. El 96.7% es uno de los más altos históricos. Eso está bueno porque si te participa la mitad de las escuelas no es tan representativo, sostuvo Aranda. Buenísimo. Me encanta esta la opción. ¿Y lo podés bajar también esto? Mirá, podés cargar el audio. Oh. Tengo que incorporar también esto, ¿eh? Oh, qué bueno. Bueno, lo que es lógicamente lo que hace falta mucho es matemática, ¿no? Y educación, como dije al principio, formación económica, que es lo que más nos hace falta. El río Uruguay creció en Santo Tomé 6 metros en 3 días y la municipalidad se prepara para afrontar la emergencia, entendamos que es corriente, ¿no? Y acá también puedo escuchar... a ver. El río Uruguay creció en Santo Tomé 6 metros en 3 días y la municipalidad se prepara para afrontar emergencias.
El nivel del río Uruguay aumentó 6 metros en 3 días en las costas de la localidad correntina de Santo Tomé, y ya es la mayor crecida en este año, aunque aún se mantiene por debajo de la altura que indica el estado de alerta. El año pasado... Ok, sí. Está muy bueno. 11,5 fue creo que hace unos años. Ahora estaba el río Uruguay 9,79 en Santo Tomé, que está prácticamente al máximo, que era 11,50. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Video polémico por el operativo policial, que eso es lo que le decía al principio, durante los festejos de Argentina en Puerto Rico, la localidad de Puerto Rico. ¿Está el video acá? A ver. A ver. Disparó al aire. Y por lo general estas escopetas no llevan municiones. O sea, no hay mucho que hará. Estos son municiones de goma, balas de goma, perdigones de goma, que son para contener a la gente. No son municiones letales, digamos, ¿no? Y seguramente el que está atrás, el con la escopeta, debe ser un oficial. Mientras que lo de adelante, bueno, eso es comando, así que todo tiene que ser medianamente oficiales. Seguramente le estaban diciendo, gente, no se metan en la calle porque vienen los vehículos que también están festejando y los van a llevar por delante y los van a atropellar. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad. La gente no le importaba nada, Hasta que el tipo pegó un tiro al aire y ahí quedaron todos, ¿qué pasa? Córranse, muchachos, que acá cruzan los vehículos. O sea, tienen toda la plaza para festejar. Vayan y festejen allá y dejen acá los vehículos cruzados, claro. No lo justifico, pero... qué sé yo. Cositas que pasan. Yo llego a un momento donde te voy a decir, pero loco, ¿no te estás dando cuenta que estás en la calle y que vienen vehículos? O sea, subí a la vereda, anda a la plaza a festejar, saluda a los vehículos si querés, como un ser humano normal, y no te metas acá porque te va a atropellar a alguien, vas a lastimar a alguien, viene alguien en moto, o incluso algunos ni siquiera tienen intenciones de festejar, algunos tienen intenciones de... Entonces, hay que poner un límite. Disparar al aire es nada, comparado con todos los cohetes que se tiran, pero bueno, en fin. Cositas. Buscan a un penitenciario y no verá que viajó a Posada y no regresó a su domicilio. Se trata del sargento José María Perfeniuk, de 43 años, que había viajado a la capital provincial el 1 de julio para un control médico y nunca más volvió. Me hace acordar un poco el caso Golemba, ¿no? Que también fue un caso a un estudio médico y nunca más volvió. Perfeniuk se llama, tiene 43 años, es soltero, residente en el barrio Gunter de Oberá, sobre la calle Río Gallegos, al 194. Él viajó a Posadas, su familiar desconoce su paradero. Él trabaja en el servicio penitenciario provincial. No sé si provincial de Misiones o provincial de dónde. Este es el señor, lo están buscando. Y por último, el gobierno de Venezuela elevó a 2.954 los fallecidos por los devastadores terremotos que afectaron. Yo he visto no solo videos, informes completos de youtubers y gente que fue al lugar ahí. Los rescatistas, lejos de ayudar a la gente, están escarbando para llevarse televisores, dólares, porque en Venezuela, como pasó en Misiones en Argentina, la única forma de ahorrar era con dólares. Entonces hay muchísimas bolsitas con dólares resguardadas en las viviendas como para poder sobrevivir la inflación y la situación de Venezuela. Y estos rescatistas, en vez de buscar gente, hurgaban y llevaban cosas de las casas destruidas, ¿no? Llevaban televisores, equipos de audio, los dólares que encontraban, cosas de distinto valor, y se llevaban, agarraban las sábanas que estaban de las camas y metían como si fuesen rateros y se las llevaban así, se lo filmaba. Y te amenazaban, esto sí, te amenazaban con un fusil, con un proyectil, diciéndote, bajás a cámara o te pego un tiro, ¿viste? Algunos tenían los lentes estos de, ¿cómo se llaman? De Meta, que tiene una camarita acá chiquitita,
y le tapan la lucecita roja. Ahora los nuevos lentes de Meta, si vos tapás la lucecita roja, no filma. Tiene un sensor de obstrucción. Pero estos las taparon, entonces no ves que tiene la camarita y lo filmás a los tipos que te están llevando todo. E incluso las donaciones también se estaban robando. Y se le pedía por favor a la gente que si donara ropa que sea con etiqueta. No pueden ser ropa usada. No nos traigan sus mierdas. Decía la gente, no quiero que porquerías, esas basuras. No nos tiren sus basuras. Y muy buena ropa donaron, porque donaron de todo el planeta. O sea, cuando vos miras la ropa que está ahí, incluso las zapatillas usadas que estaban ahí, eran muy buenas. No es por nada, pero había muy buena ropa, pero ellos no, ellos quieren ropa nueva, porque ellos después agarran esto, lo llevan a un centro de recopilación, los reempaquetan y los revenden. Es increíble esto. Y lo peor de todo es que caminando por las calles ya hay un problema que se siente. Y es que hay olor. Al principio no se notaba tanto. Pero a medida que pasa esta semana, martes, miércoles de esta semana, ya los rescatistas dijeron que ya había olor a, bueno, personas muertas. Y es muy fuerte. Entonces, es fuerte lo que pasa en Venezuela. Muy fuerte lo que pasa en Venezuela. Muy fuerte. Tampoco le permite a los rescatistas ingresar. Por ejemplo, fueron varios rescatistas independientes de Estados Unidos que tienen formación y capacitación para rescate en este tipo de situaciones. Son personas especializadas para rescates que viajaron de manera voluntaria con su propio dinero a Venezuela y no les dejaron ingresar porque no tenían la visa o la documentación pertinente para ingresar. Y claro, se generó un debate como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Cuando venían los médicos cubanos, en 2 minutos te hacían la licencia o te hacían el pasaporte o la autorización para ingresar. Pero como son estadounidenses y con todo el antecedente que pasó con Maduro, no, te lo reportan de vuelta y te lo mandan de vuelta a Estados Unidos. Muy fuerte. Muy fuerte. Y siguen habiendo réplicas. Estos edificios que están acá atrás probablemente no podrán volver a ser aptos para el... O sea, los edificios que no cayeron, indefectiblemente se van a tener que derrumbar. No se los pueden apuntalar más. Porque su estructura está totalmente colapsada. No podés reestructurar. Pero hay otro problema más. Sí, porque si no fuera poco lo que ya les conté, muchos de estos edificios dentro tienen telgopor. Telgopor tiene, o sea, se construía y se rellena, en vez de con ladrillo, muchas partes se rellenaban con telgopor. Y vos me dirás, no, Dani, deben ser, digamos, divisiones internas para poder dividir en piezas un piso. No. Estructuralmente, los rescatistas mostraban los videos de las paredes anchas que eran del exterior, como vos tocabas y las resquebrajabas y salía como un telgopor mucho más resistente que un telgopor normal que uno puede encontrar en una librería, pero era una cosa que tenía por afuera una especie de revoque que se pegaba al telgopor y eso era parte de telgopor. O sea, quiero que dimensionen lo que se utilizaba para construir en Venezuela porque no conseguían cemento, no conseguían ladrillo, Entonces, un terremoto lógico que va a provocar todos estos daños. O sea, terremotos como estos, en mayor escala, incluso no son noticias en Japón o en Chile. ¿Por qué? Porque ya saben que están en zonas digamos, de movimiento tectónico, y entonces ya construyen pensando en que eso puede ocurrir con un montón de tecnología que impide que estos edificios se vengan abajo. En cambio, en Venezuela y en otras partes, incluso nosotros mismos, no construimos pensando que pueda haber un terremoto. Y entre más base tiene, lógicamente más jode la estructura arriba. Si vos hiciste una base grande para construir 3 pisos y construiste solo 1, ya el hecho de que te crucen vehículo enfrente ya hace que tu pared se resquebraje. ¿Por qué? Porque tenés mucha base. Entonces, imagínate un edificio nuestro que no terminamos de construir porque la economía no nos permitió y demás. Con cualquier temblor de 3.1 ya te puede tranquilamente joder toda la estructura. Solo porque no hiciste los otros 3 pisos que compensen la base. Es un poco complejo, lo sé, pero... Bueno, hay más de 15.500 o 15.050 personas que se quedaron sin vivienda. Y hay un montón de desaparecidos todavía, ¿eh? Un montón de desaparecidos. Había un caso de una nenita, este es muy fuerte, una nenita que le ayudó a los rescatistas a cómo guiar, a sacar a su hermano que se encontraba debajo de unas planchas. Y ella le iba guiando a los rescatistas porque ella lo veía.
lo veía el hermanito. Estamos hablando de una nena de 14 años y ando para rescatar a un nene de 7. Y en el momento que lo rescataron al nenito de 7 ya murió. Y dentro de todos esos animales tenemos a varios, como, no me acuerdo cómo se llama, Tsunami y otros tantos perros, algunos argentinos incluso, que son perros raza vereda. Te digo, no son perros de raza, son perros rescatados de la calle que fueron entrenados para el rescate de personas, que utilizan los sistemas de seguridad, que fueron llevados a Venezuela. Y Tsunami ya había rescatado más de 70 personas. Y el perro argentino, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, había rescatado 40. Son los verdaderos héroes de toda esta historia. Nuestros animales que se desesperan cuando no pueden rescatar a alguien, ¿no? Había un matrimonio que estaba transmitiendo en directo por Instagram, porque tenía señal de celular. Junto con su esposa, no la llegaba a ver, pero hablaban. Esos lograron rescatarlos. Lograron rescatarlos sano y salvo. Las historias son muchísimas. Muchísimas. Sobre lo que pasó en Venezuela y uno ve estas cosas y uno no termina de sorprenderse. Yo no sé si esta estructura también tiene un telgopor o no. Bueno, no sé. Es muy duro. Es muy duro lo que le pasó a Venezuela. Y no mucho más. Bueno, gente, no quería terminar tan triste, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Eran las noticias que teníamos preparadas para hoy. Ya hablamos 1 hora y media, compensando un poco lo que no hicimos ayer. Y nos encontramos el martes a partir de las 13 con un programa más chiquitito de media hora. Y lógicamente los invitamos a que estén atentos el miércoles a partir de las 19 horas, donde vamos a estar transmitiendo la sesión del Consejo Deliberante de nuestra comunidad a través de la pantalla de Canal 100 y también de las pantallas en nuestro canal de YouTube, como sale este programa también en directo. Muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, con un poco más de frío y con muchísima, pero muchísima más información. Chau, chau.